Hola, soy Brenda Estefanía Varela Torres y los invito a que abordemos una pregunta muy interesante. ¿Sabemos qué es la geopolítica y para qué nos sirve? Aquí vamos a darte la definición y su concepto. Geopolítica es una palabra compuesta por dos conceptos, por dos disciplinas que son distintas pero complementarias. Primero tenemos el concepto de geografía y en segundo lugar tenemos el de política. Definamos ambas ideas con ambas disciplinas. Esto con el fin para después vincularlos ambos conceptos y así a ciencia cierta saber en qué consiste eso de la geopolítica. En primer lugar, encontramos la disciplina de geografía, que se puede entender como la descripción de la Tierra. Es esa ciencia que tiene esa disciplina que se encarga de estudiar la superficie terrestre, todas sus formaciones, sus contornos de los territorios, también como sus paisajes o los lugares que forman la geografía, así como la relación que tienen con los seres humanos. Entonces, entendamos que lo que le interesa estudiar a la geografía es la formación física del territorio, de las montañas, de los ríos, los océanos y los mares, así como las islas, las penínsulas y demás. Estas formaciones que encontramos en el planeta. También le interesa a la geografía estudiar la relación de los seres humanos con ese territorio en el que se ubican, se asientan y en el que viven, porque a partir de ahí encontrarán los recursos naturales para su vida. Esto es lo que le interesa estudiar a la geografía, la forma física del territorio y la relación de los seres humanos con él. En segundo lugar, tenemos el concepto de la política. ¿En qué sentido? En un sentido muy amplio, que se puede entender como toda actividad orientada a la búsqueda, al ejercicio o a la conquista. Esto tiene aunado la modificación, el mantenimiento y la preservación, acumulación o también la desaparición del poder en los grupos humanos. Lo que le interesa fundamentalmente a la política es el fenómeno humano del poder. Ese es su objeto básico y el objeto de sus fundamentos. El poder político, entonces, es la capacidad para poder entender de qué forma va a influenciar la conducta de unos por parte de otros. Cuando unos influencian a otros, estamos hablando del poder. Si yo influencio la conducta de otras personas, estoy ejerciendo una forma de poder. Cuando esto sucede entre países o entre estados o entre otros actores internacionales, estamos hablando del poder político internacional. Ahora que ya tenemos estos conceptos más claros, podemos definir qué es eso de la geopolítica, componiendo ambas palabras que la forman, geografía y política. Tenemos una definición muy apropiada del autor y experto en geopolítica, Robert Kaplan, en su libro de la venganza de la geografía. Él nos define la geopolítica como el método que estudia la influencia de la geografía en las relaciones de los grupos humanos. La geopolítica, así definida, es un instrumento, es una herramienta, no es un fin, es un método de estudio de la relación entre la forma física del territorio con los grupos humanos. También hay una definición muy apropiada de Colin Green, que esta disciplina es el significado político de la geografía. La geografía puede tener distintos significados, esto dependiendo de la manera en que se le aborde o en el sentido que se le quiera dar. Por ejemplo, si tenemos que lo aborda desde la perspectiva de un arquitecto para estudiar y saber cómo va a utilizar ese espacio o hacer el diseño en su estructura. Pero la política lo que utiliza en el estudio de la geografía es la observación de las ventajas, cuáles son los intereses a partir de la geografía y la influencia en las demás personas, en las demás comunidades o culturas. Eso es lo que le interesa a la geopolítica. Es muy importante ver la geografía desde la perspectiva del poder. Así es como llegamos a una disciplina complementaria, clave para la aplicación práctica y la utilidad concreta específica de la geopolítica. Existe una disciplina clave que nos ayudará a saber cómo funciona el mundo de la geopolítica. Esto no es una palabra nueva. Su visión clásica se define como el estudio de los efectos de la geografía humana y física sobre las relaciones de estados. Esto es decir, que los países se comportan entre ellos según los intereses de los grupos en los que se rigen y los recursos que poseen en sus territorios. Estos comportamientos se vienen repitiendo casi de forma idéntica a lo largo de la historia hasta la actualidad, aunque hay un aspecto que lo ha cambiado todo, la imparable globalización. Este proceso ha conectado a todos los países del mundo en cuanto a la movilidad de personas y mercancías, como el acceso y la transmisión de información, modificando el significado del prefijo geo desde un territorio concreto a todo el planeta Tierra.
Esto de la geopolítica es un método que se ha estado utilizando para comprender, así como para explicar y analizar cómo se ha estado desarrollando el comportamiento político a nivel internacional. La geopolítica debe de tener en cuenta una serie de variables geográficas. Al paso del tiempo, esta ciencia ha ganado gran relevancia, es decir, que se ha estado centrando en el estudio de los sucesos políticos. Esto se alterna con otras series de disciplinas como las relaciones internacionales, la economía, la sociología, la historia, así como la geografía y la ciencia política. La geopolítica ha abarcado desde el estudio de las fronteras hasta la importancia de ciertos recursos naturales para las relaciones exteriores. Entonces, entendamos que la geopolítica es el estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales. Quédense con nosotros que la próxima vez será historia de geopolítica.